Buenos días, yo soy Johnny Carmona. Esto es una transmisión especial en vivo desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Son las 11:02 de la mañana de este viernes 20 de agosto. Estoy muy contento porque quiero contarles sobre nuestro diplomado en marketing digital. Y para eso está con nosotros Israel Aldana. Él es fundador de Callab Studio y evidentemente el coordinador de este diplomado. ¿Cómo estás, Israel? Hola Johnny, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo, con todas, con todos, con todes, feliz de estar pues en este espacio que nos brinda la Universidad de la Comunicación y pues vaya, y pues contento de platicar acerca de lo que me gusta, que pues es la parte del marketing digital, el diseño y demás. Sí, completamente. Mira, y para centrar un poquito en contexto, primero cuéntanos un poco de qué es Callab Studio Ujú. y de lo que has hecho tú. Y a la audiencia, mis vecinos están trabajando, entonces, Son gajes ya de esta sé. vida. Pero mira, silencio para escucharte y listo. Claro que sí, con gusto. Pues mira, Callab Studio se formó hace más de ya 21 años. Soy cofundador junto con mi socio Felipe Alonso. Lo formamos principalmente, que se formó como un estudio de diseño en un carácter, digamos, tradicional, ¿no? Es decir, hacíamos la parte editorial, ¿no? Identidad corporativa, y áreas, digamos, afines al diseño, pues por ahí del año 2000, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Yo lo configuré en realidad desde el 1999, pero precisamente las inquietudes que se han tenido, o inquietudes que tuvo, sobre todo mi socio Felipe, Alonso, y la demanda de lo que involucraba el pensamiento del diseño y el hacer diseño, pues nos llevó a las estructuras del pensamiento digital, es decir, particularmente la realidad aumentada, ¿no? Fue, creo que algo que nos cambió la vida y la mirada, en mi caso, de cómo veo el diseño y cómo lo acciono, cómo lo vendo, cómo lo entendía, y por los servicios que empezamos a dar, porque eso pues nos metió de una manera así fuertísima a la parte de desarrollo web, a la parte del diseño de aplicaciones móviles, a la parte de tiendas en línea, también a los desarrollos de tecnología concretamente, y eso era muy distinto porque yo hago la broma que vaya, que yo pensé, yo soñé estudiar diseño pues para hacer portadas de rock, ¿no? O sea, eso era lo que yo quería hacer en mi vida. Yo quería hacer portadas de rock y uno de los primeros diseños que diseñé en realidad no fue una portada de rock, fue un disco de Benny, de Extimbiriche, ¿no? Y que era, que se llamaba Estoy, ¿no? Unas flores bien bonitas, neón con negro, y que aparte cuando se hizo la reproducción, las reproducciones del DVD, pues no aparece mi nombre correctamente, lo diseñó Israel Aldama y no Israel Aldana, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, es decir, la música en general fue lo que a mí me hizo estudiar diseño. Entonces, cuando en el estudio empezamos con toda esta parte de tecnología, cuando empezamos a visualizar que pues eran productos realmente vivos, porque los productos tecnológicos son productos que nunca se terminan, pues cambió radicalmente la manera en que lo vendo, la manera en que ofrecemos el servicio y la manera en que accionamos. Y nos dio otros frutos que nunca hubiera imaginado. Gracias a esto, por ejemplo, hemos ganado algunas bienales de diseño como estudio. En México ganamos el segundo lugar en la Bienal de Diseño Mexicano con un proyecto con nuestros amigos y amigas de Grupo Orma, que es el Escribe Escribano. Entonces ganamos el segundo lugar en la categoría de diseño social, pero en Madrid, en España, ganamos la Bienal de Diseño Iberoamericano, obtuvimos el primer lugar por la categoría de diseño transversal, con el mismo proyecto, que sin duda es un proyecto pues, de pensamiento transversal, es un proyecto donde hay 177 diseñadoras y diseñadores aproximadamente, bueno, de diferentes áreas, y que en estos, sí, exactamente, es ese disco que estuvimos, pues básicamente, como 2 semanas, sentado con Benny, dándome él una dirección, ¿no? Y él ya tenía algunos elementos y se diseñó el DVD y pues ahí estuvimos, ¿no? Yo soy rápido, yo soy rápido. Sí.
Sí, ¿no? sí, súper Sabes veloz. que incluso para una herramienta poderosa de venta, Ujú. de que las audiencias se metan más en los temas, es lo gráfico, ¿no? O sea, Sí, totalmente. Y es lo que nos llevó a, y por ejemplo, el proyecto del Escribe Escribano, pues no es la excepción, ¿no? O sea, no es la excepción desde la perspectiva de que, bueno, fue un proyecto que Grupo Orma pensó como de una manera bien interesante, como una instalación pública, con tipografía, con ilustración, con animación, pero que no querían dejar a un lado el desarrollo tecnológico, y ahí fue donde entró Callaf y donde empezamos a accionar aplicaciones de realidad aumentada junto con otras aplicaciones de juego, y nos dio estas bienales. También se pudo presentar en el Design Week en Beijing en el 2019, y pues bueno, nos dio muchos frutos. Y este tipo de proyectos como estudio a nosotros en Calla pues nos ha dado pues una diversidad de clientes muy grandes, y sin duda digamos que el servicio, ¿no? Agregado por una necesidad y demanda del público, pues fue el marketing digital. ¿Por qué? Porque pues lo que sucedía es, me decían, está increíble, tengo mi aplicación, yo quiero saber ahora cómo la van a descargar, yo quiero saber cuántas personas la descargan, o tengo mi sitio web, cuántas personas me visitan, cómo me encuentran en el buscador, cómo me encuentran en redes sociales. Y entonces fue algo que tuvimos como, creo que no ha sido nada distinto mi historia como diseñador, que tuvimos que aprender sobre la marcha, ¿no? O sea, que tuvimos que aprender en el campo de batalla, y explorarle, ¿no? Explorarle y tomar una postura, ¿no? Tomar una postura como estudio. Digo, hablando de marketing digital, por ejemplo, específicamente nosotros en Callaf, tiene ya muchos años que le apostamos al SEO, ¿no? Al Search Engine Optimization. Le apostábamos a los contenidos orgánicos, y no era para nada como la tendencia a nivel de marketing, porque todo el mundo quería pagar por aparecer rápidamente en un buscador, ¿no? Y ahora nosotros, para mí es bien significativo de repente cuentas que me dijeron, híjole, o sea, si les hubiéramos hecho caso antes de la pandemia, pues por lo menos hoy aparecería en algún lugar de la red, pero hoy no tengo dinero para invertir. Ahora, ¿cómo le hago? ¿No? Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque, bueno, el estudio siempre se ha visualizado como un estudio con una mirada integral y con una mirada colectiva. Yo no creo que ninguna de las áreas afines, llámese, digamos, publicidad, la mercadotecnia, la comunicación visual y demás, es un trabajo individual, es un trabajo en colectivo, y somos un estudio colectivo. está increíble. La verdad es que creo que esto nos da mucha perspectiva y nos centra en, bueno, quién está al frente de este diplomado de marketing digital, ¿no? Ahora, Gracias. Sí. preguntas técnicas y claves. Ujú. Evidentemente un diplomado es o sea, no es una licenciatura, no es como un, digamos que, un compromiso de largo plazo. Claro. Es mucho más específico y es mucho más de, pues quizá quiero estudiar algo, quiero aumentar mi campo referencial, mi campo de herramientas, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son las personas afines o para quién está dirigido este diplomado de marketing digital? Ok, sí, es muy, bueno, es muy buena pregunta desde la perspectiva, bueno, para empezar, entra en un área de educación continua, ¿no? Es decir, entra en un formato de alguna manera profesionalizante, que es bien importante puntualizarlo. Lo he vivido a lo largo de todos estos años, tanto como docente como diseñador, pues precisamente las necesidades que implica el campo laboral, ¿no? Las necesidades que puede implicar la demanda de un espacio laboral. Y este espacio, ¿no? Creo que lo más curioso es que no importando incluso las áreas, a mí me sorprende que de repente en el estudio me llega gente para servicio social, por ejemplo, de carreras como relaciones internacionales, me ha llegado gente también de literatura, ¿no? O de áreas que son como completamente, o uno podría pensar que son completamente ajenas, pero que de repente cuando me puse a platicar con esta chica de relaciones internacionales, por ejemplo, me dice, es que yo me estoy especializando, ¿no? En la comunicación digital y en las vinculaciones, y ahí me aventó un súper choro que no me saldría igual, que dije, wow, o sea, yo, por ejemplo, no lo había visualizado
en esa, digamos, como con esa necesidad, en esa demanda laboral específicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que el marketing digital tiene diferentes capas, ¿no? Y esas diferentes capas que no van necesariamente desde el área básica de la mercadotecnia o la publicidad, sino hay otras capas que tienen que ver también con otras disciplinas que requieren de, ¿no? Que van desde un branding personal, por ejemplo, o un marketing personal, ¿no? Una figura pública que requiere el entendimiento del entorno digital para poder proyectarse adecuadamente, pero también van otras disciplinas como pueden ser muy ajenas para poder entender cómo funcionan los medios y hacia dónde van. Por ahí, por ejemplo, para mí fue muy significativo y lo pongo de ejemplo dentro del mismo diplomado, ¿no? Cuando yo todavía no estaba coordinándolo, yo estaba como docente, ¿no? En el diplomado y conocí a una chica, ¿no? Una chica que me mostró su proyecto y el proyecto se llama Buscadoras Guanajuato, ¿no? Eh, yo no, es un proyecto de madres de Guanajuato, pues con seres desaparecidos, ¿no? Con hijos desaparecidos, con hijas desaparecidos. Y en entrevistas que tuve después con ella, ¿no? Pues de tanto de asesoría del proyecto como de más, ella, por ejemplo, me dijo, a ver, yo me metí a este diplomado porque nosotras necesitamos saber hacer las cosas bien para accionar de una manera eficaz, de una manera inmediata y de una manera certera, ¿no? No podemos titubear porque el tiempo es oro, ¿no? Porque el tiempo es oro. Y me hizo un benchmark, ¿no? Así en un Zoom, ¿no? Me hizo un benchmark, me dijo, mira, yo veo, hemos analizado a colectivos de otras compañeras, otras organizaciones, consideramos que esto que están haciendo, mira, esto causa ruido en el arte, esto causa ruido en el copy, aquí no tenemos call to actions, aquí no podemos ver a la persona. Hay diferentes motivos por los que desaparece una persona, por ejemplo, me dice, porque no es lo mismo un hombre de 44 años, ¿no? Con una salud física, digamos, aparentemente bien, ¿no? Que una chica, ¿no? Que una niña, que un niño. ¿Por qué? Porque hay desapariciones hacia trabajos forzados, hay desapariciones por prostitución, una cosa terrible, ¿no? Muchos factores. Muchos factores. Entonces, es bien interesante porque esta necesidad es profesionalizante y sobre todo cae en un eje que para mí es bien importante también dentro del diplomado, que tiene que ver con la parte de acción social, con la parte de la comunicación también centrada en la persona, con la responsabilidad que tenemos todos nosotros en un medio y en los diferentes canales que implementemos. Y entonces lo que te puedo decir es que entonces hay necesidades tanto sociales como comerciales, pero una necesidad comercial tampoco está ajena, ¿no? A una conciencia y una responsabilidad social, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tiene que ver con los diferentes campos que pueden accionar acá, independientemente, y quise recalcarlos, porque eso es independiente a, pues obviamente, carreras obvias o maestrías o profesiones u oficios obvios, como puede ser el mismo campo de la mercadotecnia, la publicidad y el diseño o la comunicación, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, que te comento de Buscadoras, Guanajuato, pues no venían de estos campos, ¿no? Sino tuvieron que accionar porque la vida nos las obligó a accionar. Y lo mismo pasa de repente en otras áreas, en otras disciplinas, en donde, pues bueno, resulta que te tienes que meter al tema de las redes sociales o al tema de un reclutamiento, por ejemplo, en un buscador y entender cómo funciona el algoritmo de un buscador, por ejemplo. Eso está súper interesante porque creo que es importante el entender que el marketing digital es una disciplina que nos capacita, que nos pone en las manos herramientas para accionar distintos proyectos. Así es. Proyectos, como dices, proyectos tan trascendentes, tan sociales, tan de la necesidad, del dolor, de la injusticia. Sí, Pero igualmente, pues si quiero vender mis tazas sí, decoradas, lo sí, puedo sí. hacer. Hay que Totalmente. entender, creo que hoy más que nunca acabas
poner algo que así me abrió los ojos y digo, ay Dios, hasta yo quiero ese diplomado, ¿no? Ujú. Creo que es sumamente importante que mucho se habla hoy como de la magia de viralizar cosas, de que esté presente en muchas cosas. Y es básicamente el entender los algoritmos, entender los datos, los AdWorks y todas esas cosas. Sí. Y creo que en este diplomado se puede lograr, ¿no? Totalmente y desde diferentes miradas, ¿no? O sea, es decir, no la intención, porque a lo largo del diplomado hay un recorrido de diferentes maestras y maestros, ¿no? Que van accionando y que tienen y que han tenido diferentes campos de acción, ¿no? Ejemplo, ¿no? En un módulo uno, pues hay un trabajo que tiene que ver hacia la incubación de una idea, hacia la incubación de un proyecto, hacia también el entendimiento social, como lo acabo de exponer, pero posteriormente, por ejemplo, viene un módulo 2 con la estructura del pensamiento digital, y en la estructura del pensamiento digital, por ejemplo, pienso en una gran amiga y maestra del diplomado, que es Alejandra Mateos, y Ale Mateos tiene una formación muy interesante, pero se ha dedicado a entender la datificación, ¿no? Todo su proyecto de doctorado inclusive va hacia la datificación, y es precisamente qué es lo que sucede con todos estos datos a los que estamos nosotras y nosotros expuestos, y que puedo aterrizarlos en un ejemplo parecería muy tonto y obvio, pero que inclusive en esos terrenos no se entienden, ¿no? Es como pensar cuando en el estudio me llega una agencia de publicidad grande, ¿no? Y me dicen, ya tenemos una campaña, ya la compró el cliente, ya tenemos esta gran idea, y pues resulta que todo esto, estos datos se van a recapar porque vamos a enviar por WhatsApp estos mensajes. Y es así de, híjole, no puedo. O sea, si le dijiste a tu cliente que no es legal y que se va a meter en una bronca fuerte y que hay que hacer otro tipo de procesos para poder llegar a eso, ¿no? O sea, y que no va a ser tampoco tan compatible, pero que la estructura que tú estás pensando tiene una lógica muy distinta a lo que realmente podemos hacer. Y entonces ahí se frena todo, ¿no? Y vino de una agencia grande, ¿no? Viene el creativo que ya vendió su idea, pero por un desconocimiento del campo, entonces venden ideas poco factibles y realizables, ¿no? Y aquí me estoy yendo, digamos, como a otro terreno. Y si entendemos lo que es la datificación, ¿no? Y entendemos precisamente el valor de la información en la W, entonces como creativos y como creativas nos va a ayudar a accionar nuestras ideas de una mejor manera, ¿no? Es sumamente importante, creo que el mapeo de todo esto, el tener Sí, claro esto. Ahora, otra cosa técnica, ¿no? Porque creo sí. que ya ha soltado muchas cosas que digo, Ujú. o sea, porque te digo, habemos muchas personas que queremos eh, pues, entender los algoritmos, entender todas estas cosas, cómo los mecanismos, cómo hacer las cosas. Entonces, ahora, ¿qué duración tiene el diplomado? ¿Cómo está dividido? ¿Cuánto tiempo de mi vida voy a invertir? Y qué Ujú. bueno, oiga, ojo lo que estoy diciendo, Sí. invertir. Estamos invirtiendo tiempo de nuestra vida en adquirir nuevos conocimientos y nuevas herramientas que vamos a estar usando, bueno, al día siguiente casi, o al mismo tiempo más bien, ¿no? Entonces, ¿de cuánto tiempo y cuántos módulos es el diplomado? Son 4 módulos. Es un diplomado es un diplomado que tiene 4 módulos que se inviertes en tiempo los sábados. Los Ok, sábados tomas 5 horas, son 16 sesiones. ok. ¿Sí? Son 16 sesiones. Es un módulo que tiene que ver con incubación y emprendimiento de proyecto, en donde te ayudamos precisamente a aterrizar una idea para poder desarrollar el diplomado desde ámbito social, comercial o público-privado, pero con esta conciencia que acabamos de exponer. Un módulo 2 que tiene que ver con el pensamiento digital, ¿no? Un módulo 3 que va hacia una dirección de arte enfocada a los medios digitales, y un módulo 4 que va hacia la cuestión transaccional, que tiene que ver con el entendimiento del marketplace, que tiene que ver con el entendimiento del e-commerce, ¿no? O de diferentes plataformas de venta en línea o del retail en línea. Y esto lo estamos también visualizando desde la perspectiva de que, pues evidentemente hay un mundo antes y después de pandemia, ¿no? Y la venta de los servicios creativos, pues hoy nos implica a todos nosotros
a accionar de una manera distinta, porque una venta con un cliente, pues se genera como la tenemos tú y yo en este momento, pero también hay también otras locuras, ¿no? En donde ya uno ya no sabe en qué momento de la vida estamos y pues sí, ok, nos están demandando también una reactivación, vamos a llamarlo como una reactivación presencial, pero que precisamente nosotros como estrategas, entonces tenemos que ver estas particularidades y poder entonces innovar o poder pensar por medio del pensamiento innovador hacia dónde lo podemos llevar, ¿no? O sea, un retail, por ejemplo, digital, un retail físico, ¿no? Entonces, hay ese gran recorrido en estos 4 módulos y el diplomado tiene, creo que un gran plus, ¿no? Que vale la pena platicarlo, es que tiene este doble enfoque que ya accionamos, que es el profesionalizante y que es lo que le da mucho sentido a educación continua dentro de un diplomado, pero también tiene este esquema de titulación precisamente para la comunidad de la Universidad de la Comunicación, de las diferentes maestrías como una opción. Y por lo tanto, hay este eje teórico académico en donde el proyecto te ayudamos a configurarlo de la manera correcta para que pueda ser tu opción de titulación. Entonces hay un sentido teórico, académico, que es bien importante tenerlo como una base dentro de nuestra formación en el momento en el que sea, y que por otro lado también te dará esta parte pues profesionalizante hacia un campo de acción. Con esto lo que quiero puntualizar es que es un pensamiento integral y no forzamos un conocimiento u otro. O sea, el que nosotros veamos marketplace no significa que tu proyecto a fuerza deba de tener marketplace, porque a lo mejor ni siquiera lo está contemplando. No cabe un marketplace, ¿sí? Pero cabe el entendimiento del por qué no, ¿no? ¿No? Esta justificación, este razonamiento de decir, ok, yo no tengo, o sea, yo no necesito un e-commerce, por ejemplo, porque mi proyecto no tiene que ver con eso, pero yo no había visualizado que mi plataforma tiene un apartado de donativos. Y entonces yo necesito aprender transacción para saber cómo llevar un tráfico y poder tener donativos o poder tener una suscripción, ¿no? O poder tener un registro, ¿no? Entonces, son como todos estos elementos que hacen que el canvas de cualquier idea se convierta en algo rentable y sostenible. Creo que es importante esta parte de entender como todas las herramientas para tomar las mejores decisiones para nuestros proyectos y entender quizá por qué no utilizaremos estas herramientas. Eso está increíble. Oye, Y para ir cerrando, sí, digo, a grandes rasgos, este abanico de profesores con el cual vamos a entrar en contacto en este diplomado, más o menos quiénes son, cómo están allá afuera, cuéntame. claro. Sí, pues mira, en realidad es un gran abanico porque a lo largo del diplomado, pues creo que hubo un gran plus, ¿no? Y siempre he creído como te he comentado en el trabajo colectivo y precisamente el poder tener diferentes miradas y sobre todo en la parte de educación es bien importante, ¿no? O sea, no hay una idea que rija, ¿no? O sea, al contrario. Entonces, tenemos un abanico de un cuerpo docente aproximadamente entre 12, como 12 maestras, maestros que vienen de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en el primer módulo, acciona un gran amigo que también es el doctor Eduardo Acosta, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con su equipo de trabajo. Él viene trabajando, vaya, cuestiones que tienen que ver con la fotografía, con la publicidad, con la investigación del arte y que él es como este primer acercamiento a lo que comentaba precisamente a esta configuración académica, pero en ese mismo eje, en ese mismo módulo, está el estudio de Not Diseño, es un estudio de diseño conformado por dos grandes también amigos y colegas diseñadores, que es Ulises Alemán y John Viveros. Ellos vienen, por ejemplo, egresados de la Escuela de Diseño de Bellas Artes. El maestro Acosta viene de la Facultad de Artes y Diseño del doctorado. Y bueno, y John y Ulises trabajan muchísimo con cuestiones de marketing social, diseño participativo, y diferentes áreas de pensamiento y paradigmas, precisamente para ir analizando contexto, ¿no? Y entonces en Okay. ese contexto entender, por ejemplo, un formato de nueva realidad, lo que puede, es más, lo que puede involucrar, ¿no? El otro día creo que escuchaba
digo, para darle ahí el crédito a Burgerman. Y entonces decía, la hamburguesa vivió gracias, ¿no?, al Dark Kitchen en la pandemia. Y por ejemplo, todo el fenómeno de las Dark Kitchen es bien interesante en la pandemia, cómo accionaron y cómo funcionan como un modelo de negocio. Entonces, igual tú dices, bueno, mi proyecto no tiene nada que ver con esto, pero vendo cupcakes o vendo tazas, como dices, pero ¿qué pasa entonces con estos comercios y con estas nuevas estructuras a nivel de contexto? Y en el segundo, por ejemplo, en el segundo módulo entra precisamente mi socio Felipe Alonso con una estructura de trabajo que él llama Growth y Hacking, que tiene que ver cómo funciona el algoritmo para poder posicionarme en un buscador, ¿no? O sea, es el pensamiento de posicionamiento orgánico y entonces empiezan a trabajar con ello junto con el trabajo de Alejandra Mateos, que es el trabajo de datificación, ¿no? Y entonces, ahí entran dos ejes bien interesantes para brincar a un tercer módulo, en donde viene la maestra Dora Calderón, que por ejemplo, ella es egresada de la Escuela de Diseño y Bellas Artes, pero hace el doctorado en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Y con eso lo que estoy diciendo es precisamente para que vean cómo de todos lados, ¿no? O sea, y y ella como diseñadora industrial ha gestionado, y bueno, más bien como diseñadora en las diferentes áreas, tanto de lo textil como de lo industrial y del análisis y del estudio de las tendencias, pues ha hecho un trabajo muy interesante en el planteamiento de cómo comunicar, ¿no?, la parte de la comunicación visual en los diferentes medios digitales, ¿no? Y esto va de la mano precisamente con el trabajo de implementación con el maestro Felipe Alonso, que también lo montamos, no lo dejamos como estático. Y con esto también no se espanten porque dicen, híjole, pero es que yo no sé programar y yo no quiero aprender a programar. No, es cómo se entiende este lenguaje y Claro, entonces cómo hago el ejercicio para poder entenderlo, nada más, ¿no? Es decir, y quien le quiera ahí, ya sabes, meter más vitaminas, pues bueno, le vamos metiendo más vitaminas. claro. Y cerramos, ¿no? Cerramos con la parte del pensamiento, del emprendimiento, del negocio en el mercado en línea. Acá viene el maestro Omar Mendoza, que es un expertazo en la parte del diseño también como pensamiento, pero sobre todo en el entendimiento de la cultura digital y de lo que ha pasado con el comercio electrónico en todos estos, a lo largo de los años. Entra Celia Labrador, que viene desde Sevilla, ella radica en Sevilla y ella es especialista en Marketplace. Ha estudiado, bueno, estudió en diferentes universidades en París y en Madrid. Y bueno, ella entra así de lleno al marketplace y, bueno, y se cierra con con esta estructura, ¿no? Está genial, la verdad. Creo que es bastante interesante. Ahora, para más informes, para inscribirnos, para todo eso, ¿qué hay que hacer? Ok, bueno, podrían también, independientemente de comunicarse al área, de promoción de la Universidad de la Comunicación, ¿no? Con todo gusto también pueden contactarme a mí, ¿no? Les puedo dar mi correo. De hecho, si quieres, te lo escribo aquí por el chatcito para que se pueda a lo mejor posteriormente ahí compartir en la transmisión, ¿no? Que es calla.arte@gmail.com, para, pues, precisamente también pueda aclararles o sea, de una manera personalizada, algunas inquietudes que se puedan tener tanto del programa como del enfoque y demás que estamos explicando aquí, pero que también yo pueda vincularlos, ¿no? Vincularles al área correspondiente y bueno, y puedan llevar ahí un proceso, agradable en su inscripción. Pues está increíble. Israel, te agradezco muchísimo. La verdad es Al que contrario. estamos en un momento bien interesante en donde, pues de repente, este aislamiento, este confinamiento, esta desaceleración de muchas actividades afuera, también se convierte en una oportunidad, uno, para la educación continua, dos, para profesionalizarse, como bien lo dijiste, en las áreas digitales. Quizá hoy la respuesta es volcarse al e-commerce y potencializar un negocio que al parecer de manera presencial no está jalando tanto, pero que podría tener muchas posibilidades en e-commerce. Te agradezco mucho. Sí, no, totalmente al contrario, Johnny, de verdad me encanta verte, ¿no? Me, este, Hace muchísimo que no te veía y platicaba contigo Sí, y la y verdad es que que
Y Me que nos encanta. conocemos hace un montón de tiempo, yo creo que van a ser como 10 años u 11 años. Así es, Johnny. Entonces, pues me da muchísimo gusto coincidir en este espacio de la Universidad de la Comunicación y pues bueno, estar nunca he sentido que estemos en diferentes barcos, pero hoy navegando en el mismo, pues está increíble. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a la audiencia que después verá y volverá a ver este video si tiene dudas sobre el diplomado de marketing digital. Él es Israel Aldana, el coordinador de el diplomado y también parte fundamental de Callaba Studio. Yo soy Johnny Carmona. Recordemos que somos la comunidad que aporta con ideas. Nos vemos en la próxima. Chao.